Listo, damos la bienvenida a la señorita Montalvo León Marcela Alejandra, quien ha realizado el tema Sistema Web para Análisis Grafológico basado en Machine Learning. Adelante, Marcela, por favor. Recuerden, por favor, que tienen 10 minutos, ¿no es cierto?, para la presentación y 5 minutos para las preguntas. Adelante, por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Marcela Montalvo y junto a mis compañeros realizamos lo que es un sistema web que utiliza modelos de Machine Learning para predecir de personalidad y a través de eso nos bifurcamos en diferentes componentes para poder complementar todas las funcionalidades de la plataforma. Dentro de todo lo que hicimos en este largo proceso es que justamente para poder sumar en dos partes el sistema web, en primero tenemos el proceso de creación del modelo en el que de nuestro lado tuvimos que hacer nuestro propio dataset con firmas recopiladas manuscritas de diferentes personas. Tratamos de buscar un dataset lo más amplio posible para poder así pasar a todo lo que es la metodología Eclipse-DM para tratamiento de datos. Mediante ese tratamiento de datos nos aseguramos que este dataset recogido tenga una muestra igualitaria para todos los casos. En nuestro caso teníamos 4 etiquetas, por así decirlo, para nuestros datos que eran personalidades. Para nuestro modelo utilizamos el modelo Inception V3, que es un modelo de Google, para tratamiento de imágenes y clasificación. Nosotros usamos justamente lo que es el Transfer Learning, ya que este modelo ya ha sido probado para clasificación. Únicamente entrenamos nuestro dataset y nuestras etiquetas para lo que necesitaba particularmente en nuestro caso. Mediante eso utilizamos varias métricas de rendimiento para verificar que nuestro modelo es adecuado. Además de esto, tomamos medidas de prueba de la persona que etiquetó el dataset, puesto que para nuestro caso de personalidad nos ayudó una persona de psicología que conocía bastante la grafología y por ende teníamos estas métricas de si está bien o no está bien la predicción del modelo. Además de esto, para la parte web, nos centramos justamente en crear una arquitectura de sistema muy básica, puesto que para nosotros lo importante era un modelo robusto que pueda dar una información adecuada. Nos centramos en la parte de microservicios para poder bifurcar las componentes de cada uno, puesto que si todos usábamos el mismo modelo, el objetivo de cada uno en la aplicación era diferente y así poder llevar nuestro trabajo de una manera más dinámica. Para frontend utilizamos justamente React sin ningún tipo de framework, simplemente bibliotecas como Material UI para el diseño y utilizamos PostgreSQL para lo que es la base de datos. Entonces, ¿qué buscamos hacer? Y le pusimos Graphologies para hacerlo un poco más interesante. Es que justamente lo hicimos de una plataforma web en la que una persona podía ingresar su firma manuscrita en foto y datos como género, fecha de nacimiento, y el modelo lo procesaba y le daba el resultado de su personalidad. Estas personalidades son 4. Justamente es una persona nerviosa, es una persona biliosa, es una persona linfática o es una persona sanguínea. Entonces, estas personalidades nos brindan también cualidades que nosotros usamos para los diferentes componentes, así como son competencias y valores asociadas a cada personalidad. Y en caso también sexualidad. Entonces, ¿qué hicimos? Ya, vamos a empezar con la conformación del dataset. El primer reto al que nosotros nos enfrentamos en este proyecto fue que no encontramos un conjunto de datos que pueda ser representativo para nuestro caso. Por ejemplo, nosotros necesitábamos diversos tipos de firmas que deberían estar catalogadas en 4 clases, como ya se comentó, pero los datasets disponibles en Internet y de manera gratuita no abarcaban todos estos requerimientos o tenían patrones que no cubrían las necesidades, por ejemplo, a nivel latinoamericano, digámoslo, si no tenían unos cambios de cultura, lo cual era un reto completamente el conformar un dataset. Lo que nosotros realizamos fue una recopilación estandarizada de firmas en la que llegamos a 1.134 firmas. Estas firmas fueron realizadas bajo las mismas condiciones, bajo el mismo papel, bajo la misma toma para escaneo y el mismo almacenamiento. Entonces, entre esas clasificaciones, tenemos las clases bilioso, nervioso, linfático y sanguíneo. Ese es para nuestro primer modelo de Machine Learning vinculado con inteligencia artificial para clasificar entre estas clases de personalidad. Y nuestro segundo modelo nos clasifica entre emotivo, instintivo y racional. Esto corresponde a una clasificación de sexualidad. Ambos modelos serán integrados en la plataforma web y ambos están disponibles para cualquier otra integración. Como podemos ver, tuvimos un balance bastante aceptable. Tuvimos un 24, 26, 26 y 24% de representación entre las 4 clases encontradas.
Para el tratamiento de datos, una vez que ya tenemos conformado nuestro dataset de datos, de imágenes, perdón, estas firmas necesitan ser preprocesadas, tanto para que mejore la calidad en la que se percibe al ojo humano y para que sea adaptable al modelo de Machine Learning que nosotros ingresamos. Entre esos, ¿qué fue lo que realizamos? Bueno, esta es una imagen de cómo ingresó la firma inicialmente. El preprocesamiento nos llevó a una conversión de escala de grises, lo que esto suaviza un poco la manera en que va a ingresar al modelo porque reduce la complejidad. Normalmente las imágenes que nosotros tenemos las tenemos en canales RGB, que son 3 canales de color. Esta la tenemos únicamente en escala de grises. Eliminamos el ruido de las imágenes. Algunas de ellas llegaban a tener ciertos puntos de distorsión cuando los escaneábamos. El suavizado de la imagen para preservar los bordes, tratábamos de fortalecer todos estos bordes de la firma para que se logre unificar, tal vez analizando los puntos de continuidad y se pueda formar un rasgo continuo. También tenemos el control de la iluminación, conectar puntos y trazos para que exista esa secuencia entre los puntos que están ahí en los píxeles, el aclaramiento de bordes y con esto también un redimensionamiento. Esta fase es la más importante para el ingreso del modelo. ¿Por qué? Porque cada modelo preentrenado tiene características que le limitan directamente para ser admitido o no un dataset. Entre esos es las dimensiones de la imagen que debían ser de 299 por 299. También se utilizó generadores de imágenes para validación y entrenamiento. Dado que a pesar de que estamos usando un modelo preentrenado que ya contiene características y patrones de ciertos conjuntos de datos, nosotros generamos estos generadores de imágenes para que amplíen nuestro dataset. Ante esto, nosotros nos ayudamos de modificaciones, de alteraciones para que sean nuevas imágenes las que se presenten. Este es nuestro modelo Inception V3. Es el que escogimos, es el modelo preentrenado y esta es la arquitectura que se usó. Utilizamos bloques de Inception, utiliza combinaciones de convoluciones y capas de pooling. Esto nos ayuda a extraer las características de las fotos con las que hemos entrenado el modelo. Las convoluciones van más allá, busca patrones, bordes, texturas y formas dentro de la firma. Y el pooling ayuda a reducir las dimensiones espaciales para que sea menos complejo al momento de ingresar estas imágenes al modelo. Ya, para la construcción del modelo, ¿qué fue lo que utilizamos? Utilizamos primero, utilizamos el modelo preentrenado hasta la capa Mixed 7. Inception V3 fue el que mejor rendimiento obtuvo dentro de todas las pruebas que realizamos y decidimos congelar todas las capas hasta Mixed 7 y a partir de eso adaptarlo para que se ajuste a los parámetros de nuestro dataset. También utilizamos una capa Flatten para reducir las capas que se encuentran densamente conectadas. Una capa densa con 1024 neuronas y fue nuestra única capa densa y con una activación ReLU. También utilizamos regularización L2. En estos modelos de Machine Learning nos vemos bastante expuestos a sufrir sobreajuste, que esto implica que tal vez el modelo puede no aprender realmente de los datos que estoy yo enseñándole para que pueda predecir. Entonces, no llegaría a una generalización total de lo que queremos y solo aprendería de los datos quemados que nosotros estamos haciendo. Utilizamos Batch Normalization para normalizar estas salidas de las neuronas en el entrenamiento y Dropout. Esto es una herramienta que nos permite apagar ciertas neuronas durante el entrenamiento, neuronas aleatorias, para que no siga un patrón directo este aprendizaje. Ya, estas son las condiciones que se utilizó para el entrenamiento. Como les comenté, fue una capa de 1024 neuronas, activación ReLU. La capa final con 4 neuronas y 3 neuronas respectivamente, dependiendo del modelo de personalidad o el modelo de sexualidad. Una función de activación softmax para una clasificación múltiple. La tasa de aprendizaje, el optimizador SDG fue el que mejor resultado tuvo en combinación con Inception V3. Y con esto hemos obtenido un batch size de 48, teniendo 28 pasos por cada época durante el entrenamiento. Ya, estas son las métricas de rendimiento que nosotros obtuvimos. En la primera imagen nosotros podemos ver la relación entre la precisión y en función del entrenamiento.
Y aquí podemos ver la pérdida en función del entrenamiento. Estas métricas son importantes porque nos guían acerca de un valor real o una tendencia real de cómo está aprendiendo realmente el modelo. Por ejemplo, estas son en nuestro nivel de entrenamiento, estos son con datos de validación. Entonces, nos aseguramos de que las distancias entre ambos entrenamientos no son tan amplias. Esto nos asegura que el modelo en verdad está aprendiendo y está generalizando de la manera correcta. Y entre esas métricas obtenidas en la sección de acá, podemos ver un equilibrio bastante bueno con F1 Score. Este nos demuestra un equilibrio entre la métrica Precision y F1 Score. Y la precisión que obtuvimos para los dos modelos fue del 0,71%. También otra métrica que nos entrega es la matriz de confusión. Aquí, como podemos ver, nos entrega las 4 clases que tenemos en valores reales y en valores predichos. Esta diagonal de aquí es la que es la de mayor interés. Es donde deberían concentrarse la mayor cantidad de datos. Vemos que tenemos quizá una dispersión por acá. La mayoría se concentra aquí, pero tenemos una dispersión por acá. Y es porque, sí, en realidad, dos clases de ellas, entre las firmas, comparten patrones muy similares, lo cual era muy complicado para el modelo hacerlos distinguir. Ya, justamente pasamos a la arquitectura de nuestro sistema. Y para el despliegue nosotros tenemos en Netlify, donde se encuentra el frontend, que se comunica que está utilizado directamente con React y Vue para eso y se comunica con los servidores de Negrón. En Negrón tenemos toda la parte de nuestro backend que está hecho en Nets, justamente con MySQL, y usamos el servicio de autenticación de Firebase para que para entrar a nuestra aplicación puedan ingresar con Google y puedan ingresar más datos de que ya traemos de ahí, como la foto, el nombre, etcétera. Tenemos también Rails que nos ayuda a poder distribuir los consumos de nuestros microservicios. En nuestro caso tenemos un consumo propio para el modelo, un consumo para la parte vocacional, laboral y de parejas. Nosotros nos arreglamos para el trabajo mediante Canva, utilizamos bastantes herramientas para poder agilizar. Establecimos un flujo de trabajo en Canva, en Jira, para poder usar un tablero Canva y que cada tarjeta siga este flujo. En cada tarjeta sigue este flujo. Así tenemos una variación de tareas, estamos distribuidos tanto por historia de usuario, lo que queremos llegar, y cada pues, columna representa un estado dentro de nuestro flujo de trabajo. Así las tareas tienen trazables, están con tiempo y tienen un asignado y responsable. Utilizamos lo que fueron los microservicios con Nest para poderlos transportar mediante Rails desde el caché, y se trató de hacer microservicios de consumos de API para preprocesamiento y evaluación de la imagen, es decir, el frontend envía a estos microservicios y el microservicio se encarga de distribuir a cualquier microservicio que necesiten los demás modelos los demás componentes para poder devolver al front la información. Este fue nuestro diagrama de base de datos. Al momento que tenemos una autenticación, nos vimos obligados a incluir lo que fue un perfil usuario, que tiene una personalidad, que tiene una vocación. La vocación tiene justamente asociado valores, que nos da la personalidad, que nos da el modelo. Aquí tenemos que la personalidad está justamente ligado a una persona ideal de pareja, que es en caso mi componente. Entonces, cuando dos personas se encuentran dentro de la plataforma, mi componente se encarga de decir cuál es la más compatible una con otra, mediante la personalidad, la sexualidad y pues el signo zodiacal para poder tener un poco de variación en los resultados. Entonces, en conclusiones, tenemos que para poder mejorar la precisión de nuestro modelo deberíamos tener un dataset mucho más grande, deberíamos tener un dataset que tenga igual cantidad para las 4 muestras. Tenemos que también este modelo debería ser disponible para otros sistemas para que pueda ser utilizado, puesto que muchos modelos de Machine Learning, aunque son muy buenos, terminan siendo únicamente en papel y no se puede llegar a que el usuario final los pueda utilizar, probar y hacer de ellos lo que pues, necesiten, ¿no? La arquitectura web sólida, modular y escalable está basada en microservicios, lo que nos permite poder distribuir y modular mejor y sobre todo llevar un desarrollo un poco más paralelo dentro de nuestra aplicación. Y la metodología de proyectos es muy necesaria tanto para desarrollo web, tanto para Machine Learning y que juntos pueden llevar a una plataforma mucho más funcional y completa, que es lo que quisimos entregar en nuestro proyecto. Gracias. Si quieren entrar, probar, está justamente desplegada en graphologist.netlify.a. Este es el URL donde está desplegada, está para consumo público desde cualquier navegador. Vamos a hacer una demostración en este momento de manera rápida. Vamos a ingresar. De momento, esto es lo que nos vamos a encontrar al ingresar.
Tenemos un login. Este está, como se detalló en las necesidades del usuario, está un inicio de sesión con Google. Ya tengo mi cuenta de Google vinculada. Entonces va a realizar una autenticación directa. ¿Qué es lo que nos pide? Nos dice, antes de comenzar, nos pone las siguientes preguntas. Escoger primero cuál es el género, escoger una foto, ya tengo estas de prueba. El formato en el que se admiten las fotos para este modelo es en formato PNG. Entonces voy a ingresar esta firma de aquí y voy a ingresar mi fecha de nacimiento. Aquí es donde está llamando del servicio de Netlify a Negrot, que es donde se encuentra nuestro backend. En nuestro caso se encuentra dentro de la universidad, entonces puede hay algunos problemas con el consumo de la API, es algo que nos pasó mucho dentro de nuestro desarrollo. Entonces nos vimos servicios de muchas formas de buscar cómo redirigir estas peticiones, tanto fuera de la universidad y dentro de la universidad, con IPs públicas, IPs privadas, y entonces, a veces se cuelga. Bueno, no. Sí, ahorita el problema que tuvimos es que como nos encontramos dentro de la universidad, estamos utilizando un URL que se maneja en un servidor que nos facilitaron aquí en la universidad. Este servidor se maneja dentro de la red de EPN y genera un URL externo para redes de afuera y un URL interno para este lugar. Entonces, es por eso ahorita que está teniendo. Ya, Ronan. Antes de pasar, vamos por partes. Estaba previsto que el día de hoy, ¿no es cierto?, esté aquí tanto la doctora Lorena Recalde como la doctora Diana Martínez. En nombre de Diana, les pido mil disculpas. Diana tuvo una operación y realmente sí se complicó. Entonces, por ese motivo no está presente. Pero bueno, estoy yo presente y yo les voy a hacer las respectivas preguntas a cada uno de ustedes. Bueno, vamos contigo primero, por favor. Tú eres Marcela. Sí. Tú hablabas de los microservicios. ¿Por qué utilizar esa arquitectura de microservicios? Bueno, aunque no es la arquitectura más común para nuestro tipo de servicio, porque bueno, podríamos haber hecho un monolítico que utilice el modelo y tenga frontend, backend, y MVC. Justamente utilizamos microservicios por la complejidad en que nosotros llevamos el desarrollo, por así decirlo. Un componente es vocacional, utiliza el mismo modelo, es cierto. Mi componente es de parejas y el componente de mi compañero era académico. Entonces, si bien es cierto, la metodología nos obligaba a que cada cual tiene que hacer su backend, su frontend y desarrollar su propio componente, pues implicaba que cada uno tenía que hacerlo de su forma separada. Entonces, por complicaciones y por organizaciones, tratamos de hacerlo de la forma más paralela posible y encontramos que el microservicio podría ser lo más adecuado. Aparte de que el modelo de por sí va a ser utilizado por más de un servicio. Entonces, tratarlo mediante la petición de Redis y redirigirlo, lo hallamos en su momento lo más adecuado para nosotros. Ahora bien, también vi que utilizaron, ¿no es cierto?, para el proceso Kanban. Una vez que ya lo utilizaste, ¿qué tal utilizar Kanban para desarrollar software? El problema de nuestro proyecto, más que utilizar Kanban, utilizar Scrum y las diferentes metodologías que incluimos, es que nuestro proyecto tenía una parte mucho más fuerte que era el ClickSDM. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a tener la finalización del modelo, realmente la plataforma no se pensó que sea tan robusta, sino que sea más bien una forma de presentar el modelo. Entonces, nosotros pensamos de que con Kanban, mediante, como decía, una metodología de trabajo que te permita arrastrar tareas a lo largo de un grupo definido mediante un tablero, resultaba mucho más sencillo que meternos en la parte de Scrum, que requiere trabajo mucho más inmersivo en cuanto a tener sprints, a tener sprint review, a tener un entregable, cuando nuestro entregable primordial era el modelo que ya lo manejamos con Scrum. Entonces pensamos que con Kanban esto agilizaría mucho más el flujo, haría mucho más dinámico y podíamos llevar una trazabilidad por componentes y responsables. Ahora bien, ¿por qué era necesario o útil invitar a un psicólogo para este trabajo? Justamente porque este tipo de servicios no existen. No hay muy pocos grafólogos y muy pocos datasets que tengan firmas. Y firmas que tengan esta etiqueta propia de que alguien es bilioso, nervioso, linfático, no existían. Entonces nosotros no podríamos tener una firma y decir al ojo, este es linfático, porque no tenemos el conocimiento. Si nosotros queríamos que nuestro modelo tenga un grado de confianza, necesitamos que los datos sean de confianza. Entonces, para eso nos ayudó una persona experta en este campo, que es bastante reconocida, se llama María Fernanda, que es, en YouTube incluso hizo el reconocimiento de las firmas de los candidatos. Entonces, es bastante experta en este campo y gracias a eso tenemos un dataset confiable que nos permite dar un modelo confiable, lo que nos da un mayor atractivo a nuestra plataforma web.
Perfecto, gracias, Marcela. Continuamos contigo, Kevin. Sí, estoy, Kevin. ¿Por qué se fueron por por el algoritmo de Google? ¿Por qué no utilizar otras posibilidades? ¿Por qué eligieron B3? El modelo Inception B3. Ajá, Inception B3. Ya bueno, analizamos varias posibilidades. En todas era utilizar un modelo preentrenado. O sea, no había opción alguna de no usar un modelo preentrenado. Dentro de estas posibilidades se analizaron varios, como ResNet, entre esos las anteriores versiones de Inception y muchos modelos más, alrededor de 10 modelos. Entonces, este fue un proceso muy largo, fue un proceso de entrenamiento durante casi 4 o 5 meses, en los que se iban analizando continuamente cómo evolucionan las gráficas de accuracy, de pérdida. Entonces, fue el que significativamente nos entregó mayor precisión, mayor recall, mayor F1 score en todos los análisis. Esa era mi primera duda con respecto a esto. ¿Por qué eso no colocarlo en el documento? Lo que pasa es que en el documento, lo que tú acabas de decir, no había esa trazabilidad. Parecía que solo llegaron y utilizaron algo. ¿Por qué no contar la evolución y la historia en el documento? Para que las personas que entiendan, ¿no es cierto?, cómo es que se hizo ese proceso. ¿Por qué se omitió de pronto aquí? Claro, y bueno, inicialmente fue por extensión, porque sí lo habíamos comentado, pero superaba bastante la extensión. Tal vez teníamos también que añadir las capturas de los rendimientos que hayamos obtenido, realizar una matriz de comparación entre estos modelos, entre estas métricas, y con eso evaluar. Pero realmente, como digo, fue un proceso demasiado largo, fue un proceso de prueba en base al crecimiento del dataset, porque no fue únicamente al final del dataset que ya estuvo constituido, sino se llevó un proceso evolutivo entrenándole progresivamente según el crecimiento del dataset. Entonces, ante ello, la diferencia era muy notable con Inception B3. Con los otros modelos no alcanzábamos ni siquiera, creo que fue la mayor precisión que llegamos hasta el 49%, que era un porcentaje muy bajo, no aceptable. Y con Inception, la primera vez que lo probamos, tuvo un rendimiento del 62%. Entonces, tuvo una separación muy, muy amplia. Perfecto, gracias. De mi parte está bien para los dos las preguntas. Por favor, un fuerte aplauso. A continuación, vamos con su amigo, compañero, Ronald. Esperemos que esté todo listo y arrancamos, estimado. Perfecto, Ronald, bienvenido. Si todo listo, nos indique. Bien. Perfecto. Adelante, Ronald, por favor, en posición. Buenos días con todos, señor Larco y público presente. Mi parte justamente es de continuación de la parte de lo que presentaron actualmente, que es igual un sistema web de análisis basado en Machine Learning. Específicamente mi componente se basa en la relación de los perfiles laborales. Entonces, del contenido que vamos a ver ahí justamente es una introducción, los objetivos, la metodología, pruebas que se hicieron, conclusiones y recomendaciones. Ya, como en introducción, el proyecto antes se centraba en el desarrollo de un modelo justamente de Machine Learning para el análisis de firmas manuscritas, con el objetivo de evaluar sus personalidades y tener así una opción justamente para apoyar al perfil laboral, justamente actualmente en la parte de cuando van a buscar un perfil
van a buscar un empleo, siempre hacen unas pruebas donde ellos les hacen con ciertos parámetros una evaluación, pero a veces de esas pruebas no significan tal cual los rasgos que una persona tiene y a veces uno aparenta unos rasgos que no es necesariamente lo que quieren, sino se adapta para la prueba que están. Entonces, con esto también les ayuda a las personas a tener una visión clara de sus personalidades y enfocarse bien a qué puesto van a ir y justamente y qué adaptaciones van a tener ellos en el proceso de su crecimiento en la empresa. Entonces, ese fue el objetivo y por eso también se analizó para los laborales. Justamente el objetivo es desarrollar un sistema web que va a permitir analizar los perfiles profesionales de las diferentes personas mediante el ingreso de una firma. Entonces, con eso tenemos también otro objetivo que es justamente, vamos a ver la revisión. Tuvimos en el proyecto, tuvimos que revisar bastante cómo clasifican actualmente las personas a las personas de recursos humanos, a las personas que van a ingresar a un puesto. Entonces, se hizo ese análisis, hubo una extensa clasificación donde ciertamente la clasificación era muy extensa porque hay un montón de puestos que pueden ir dependiendo de la carrera, dependiendo de qué quiere la persona también. Entonces, y cómo va a ir escalando toda esa persona. Entonces, eso de ahí complicó un poco justamente al inicio porque era un gran árbol donde nosotros con las personalidades llegábamos a poner eso de ahí y a veces las personalidades empataban en más de una persona, no empataban en más de 2, 3 personalidades que empatan un mismo perfil. Entonces era un poco complicado hacer ese detalle. Entonces hizo una clasificación en esa parte donde clasificamos también en puestos diferentes, como que hay analistas, hay gerentes, hay personas auxiliares. Entonces se trató de empatar justamente para que la clasificación no se haga muy extensa y tengamos un valor más adecuado justamente. Y entonces, de la metodología que nosotros utilizamos justamente fue CRISDM, que es justamente para lo que hicimos de la parte del análisis del modelo. Y en la parte de despliegue justamente utilizamos la parte de la metodología de campo. Entonces, nosotros como CRISDM utilizamos el entendimiento del negocio. Cada uno de mis compañeros y personas entendió su parte, justamente en el caso de Marcela era la parte vocacional. En el caso de Kevin era lo académico y en mi caso personal justamente era la parte de laboral. Entonces ahí tocó involucrarme, preguntar a personas de recursos humanos cómo ellos toman el proceso, qué herramientas tienen actualmente que les ayuda a tomar estas decisiones para escoger una persona a un cierto puesto que están buscando. Entonces se hizo toda esa investigación, además también se hizo la investigación en diferentes papers donde ya existía un tipo de clasificación de los perfiles mediante manuscritas y algunas habilidades más que toman en cuenta los de recursos humanos, como sus pruebas psicológicas y todo eso de ahí, sus rasgos que ellos tienen. Entonces, aquí nosotros de la herramienta nosotros dimos para apoyarles a esas personas que tengan algo más adicional para que puedan ellos tomar una mejor decisión y sean adecuados a un puesto y que la persona que ingrese sea con un crecimiento en ese puesto. Y digamos, si empiezan como analista, va a tener que las personas de recursos humanos ver su tipo de carrera dentro de la empresa y puedan ellos ir escalando sobre eso. El entendimiento de los datos, aquí justamente es donde ya hicimos la parte de la clasificación. Vimos los 4 perfiles que mencionaron, de bilioso, nervioso, linfático y sanguíneo. Entonces, donde hicimos entendimos esos perfiles que vamos a tener, entendimos los datos que tienen actualmente las empresas para recolectar a las personas, reclutar, por decir. Y aquí justamente tocó hacer la comparación y ver qué perfiles se adaptaban a cada uno de ellos. Y prácticamente se hizo las clasificaciones, se reclutó los datos y de ahí fuimos justamente en la parte de preparación de los datos. Aquí es donde con el equipo, justamente con los chicos que hicimos el proyecto, fuimos a recolectar justamente todas las firmas
para que tengamos un dataset extenso que nos permitió justamente hacer el modelo y ir clasificando. Igual en la preparación de datos de todo el proceso que lo mencionó Kevin, que justamente fue la de filtrar, escanear, poner a las dimensiones adecuadas para que el modelo entienda justamente a partir de ahí. Entonces preparamos todos los datos, a la parte también nos ayudó la psicóloga para la parte de la clasificación de los cuadros, porque en sí, si nosotros los poníamos a clasificar, había a veces una confusión muy grande porque hay rasgos de firmas que se parecen mucho y pueden encajar en un perfil envidioso, en un perfil nervioso. Y entonces nosotros con nuestra experiencia se nos complicaba demasiado en esa parte de ahí y seguimos en eso de ahí, entonces por eso optamos por la psicóloga. En la parte de modelado justamente se hizo la del modelo justamente en la parte de donde se escogió el Inception B3, escogimos las demás, se comparó, se dividió y toda esa parte de ahí. Al final en la evaluación tuvimos justamente la evaluación que ya nos dio un rendimiento adecuado, en la cual nosotros ya decidimos justamente ya continuar y con esos porcentajes de rendimiento los permitió justamente ya toda la parte de la salida al despliegue. En la parte de despliegue del modelo justamente es donde nosotros utilizamos la metodología Canva para justamente adaptarnos a la salida, porque al principio nuestro proyecto empezó como que el modelo era lo principal, entonces optamos por esa metodología. Entonces, tocó adaptarnos en el transcurso del proyecto para poder utilizar esa metodología y poder entregar algo visual para que la gente pueda ver y utilizar justamente. Entonces, al utilizar la metodología Canva, designamos tareas, vimos toda la parte. Aquí asignamos la arquitectura que nos mostró justamente fue microservicios con NES, con React. Igual utilizamos la parte de autentificación con Google, por eso hay una parte con Firebase que nos ayudaba en esa parte para agilizar. Adicional justamente a esta parte de aquí, se desplegó en los servidores de aquí de la Poli, donde teníamos algunas dificultades, ya que no los permitían sacar externamente, pues por eso se utilizó lo que es Engine Rock, que nos permiten hacer una salida pública y que los servicios puedan consumirse desde el exterior. Entonces, con eso nos ayudó bastante, solo que tuvimos algún inconveniente en la parte de consumo interno, ya que la Poli los bloqueaba ese enlace nada más. Pues sale. En la parte de pruebas, hicimos una invitación a algunos usuarios en donde ellos utilizaron la aplicación, estudiaron esa parte y mediante encuestas justamente ellos nos dijeron si estaba factible, qué toca mejorar y sus opiniones justamente, y en el cual nosotros evaluamos los distintos flujos de trabajo de cada uno de los en la parte de parejas, en la parte de académica y en la parte de laboral. Entonces ahí nos dieron sus opiniones, qué podíamos mejorar y qué no. Entonces como conclusiones, utilizamos una metodología CRISDM que ha permitido desarrollar un modelo robusto justamente y eficiente que nos permitió la clasificación de estos datos a partir de las firmas. Utilizamos el algoritmo de Machine Learning, Inception B3, que justamente por la cantidad de datos fue el que más valores acertados nos dio. Es lo que al final nosotros notamos en esta parte aquí. Además, utilizamos metodologías actuales, ágiles, justamente que nos permitió el desarrollo continuo y justamente trabajar paralelamente entre los tres y poder tener un proyecto en esta parte. Se demostró también justamente que pudimos cumplir los objetivos que teníamos al inicio de nuestro proyecto y justamente dio algo agradable y que es por sí justamente algo adicional como una recomendación es que lo tomen como un proceso de inicio y que sigan haciendo más investigaciones sobre este tema, ya que hay un gran campo que todavía falta en la parte de grafología, que actualmente no es explotado
y las únicas empresas que utilizan eso actualmente son para criminalística, actualmente en Ecuador. Entonces, si eso lo podemos hacer para que utilice un público general y ser abierto, realmente es algo que sería grandioso para todo el Ecuador. Gracias. Gracias. Fuerte aplauso. Mencionaste una cosa, dijiste, tuvimos un dataset extenso. ¿A qué te refieres con un dataset extenso? O sea, nosotros vivimos extenso justamente por la cantidad de temas. Vimos, bueno, o sea, para 1130 y 123. Pero eso es grande con respecto a qué. Eso, ya. Y ahí vamos viendo qué tan grande es eso. O sea, nosotros vimos al inicio que estaba extenso para lo que el modelo nos pedía. Pero después, notando con los diferentes modelos, todos tuvimos esas aplicaciones que no los dimos cuenta al inicio, según nosotros vimos que era extenso, pero después justamente vimos que no se adaptaba tanto porque faltó datos de entrenamiento del modelo. Entonces, ahí fue justamente donde ya empezamos, vimos si es posible crear más datasets. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido una mayor cantidad, tal vez nuestros porcentajes de rendimiento y de adaptación del modelo hubieran sido más exactos. Ya. Ahora bien, ¿ustedes construyeron ese dataset o tomaron de algún lado ese dataset? No, construimos netamente el dataset. Recolectamos firmas de familiares, amigos, fuimos a algunos eventos justamente aquí en el Tonapoli para lograr justamente tener ese dataset. Ahora bien, ¿por qué no utilizar un dataset grande como el que hay en Google? Y hay por miles. ¿Por qué no utilizar un dataset de esos? Realmente la personalidad de los datasets externos no se adaptan tanto a las personalidades que tenemos aquí en Ecuador. Ecuador y cada uno tiene una cultura de su forma de ser. Entonces, en otros países tienen otra forma y tal vez esa personalidad no adapte tanto y la firma que ellos tengan no se adapte a nuestra forma. Que nosotros vimos de aquí, queríamos ser justamente para Ecuador, que sea más adaptable esa parte ahí. Y aquí las personalidades son diferentes que en otro lado. Entonces, cambia bastante. Adicional, no utilizamos esto porque necesitamos ciertos parámetros que cumplan dentro de nuestro modelo. Entonces, trabajar con esos datasets era un poco complicado y a veces los datasets que se veían que eran más adaptables no estaban ni sobre fit. Tocaba pagar para poder usar. Entonces, ahí cuenta bien el otro inconveniente. Perfecto, me queda claro. Un fuerte aplauso, por favor, para Ronald. Estudiantes a Marcela, Kevin y a Ronald, Ernesto por acá adelante. Realmente nosotros como Escuela Politécnica Nacional, realmente estos días son muy especiales para nosotros. El que hoy nuestros estudiantes ya estén culminando sus estudios realmente nos alegra inmensamente. Cuando llegan jóvenes aquí, muy jovencitos, ¿sí? Es como que viene una muestra de carbón. Pero sin embargo, como ustedes saben, al pasar el tiempo, ese carbón con la presión y dándole tantos esfuerzos y sacrificios propios de ustedes, se convierten en diamantes. Nosotros los vemos así. Les deseo, les auguro a ustedes, a cada uno de ustedes, y Marcela, Kevin y Ronald, ¿no es cierto? Les auguramos muchísimos éxitos profesionales, personales, que sigan aprendiendo, que sigan con esa chispa, con ese ímpetu y que se sientan siempre politécnicos. Los politécnicos somos una raza diferente, que no nos rendimos nunca, ¿sí? Que lo que empezamos, terminamos. Y ese es este día. A ti en especial, Ronald, realmente de ti me acuerdo muchísimo porque he sido mi estudiante. Y bueno, nos topamos en cada uno de los momentos de la vida. Me alegro muchísimo. Lo que sigue a continuación, hemos preparado en el primer piso, como ustedes conocen bien, por favor, lleven a sus familiares. En el primer piso ya tenemos un backing muy bonito con la marca de la escuela para que se saquen fotos muy bonitas. Y dentro de la biblioteca hemos separado ya espacios para que ustedes puedan compartir. Entonces, algo muy bonito, también están las banderas, se le ha convocado al fotógrafo, de manera que la parte social la tengamos en el primer piso. Les agradecemos mucho, les agradezco mucho a todos ustedes, les felicito a ustedes, padres, madres de familia, hermanos, amigos, porque el fruto de su esfuerzo hoy lo han visto aquí con sus hijos. Un fuerte aplauso para todos.
Estaciones, Kevin. Qué lindo. Por el negro.